que la palabra que había dicho Jesús se cumpliera. Sabían lo que Jesús había dicho, pero ellos tenían temor que se cumpliera. Hoy estamos recordando este hecho. Jesús para muchos fue un personaje solamente histórico. Fue un gran maestro de moral, de ética, un rabí o un maestro de la ley que sabía interpretar la ley que Dios les dio. O para otros era un loco que no tuvo propósito en su vida, no cumplió su objetivo. Sin embargo, al resucitar de los muertos va a impactar la vida de la gente de ese momento y va a impactar nuestra vida, no solamente por el hecho histórico. Yo quisiera iniciar con esa pregunta: ¿cuál es el impacto de la muerte y la resurrección de Jesús en nuestras propias vidas? ¿Cuál es ese impacto? Si nosotros estamos aquí por cambiar de religión o porque aprendimos una tradición, estamos mal. Si estamos aquí porque sentimos bonito con la palabra o con la alabanza, estamos mal. Si estamos aquí porque pensamos que si hacemos algo para Dios nos estamos ganando la salvación, estamos equivocados. No es de esa manera. Podemos ver entonces que Jesús fue despreciado, Jesús fue rechazado, aunque Él había dicho que resucitaría. Pero las profecías decían que el Mesías tendría que resucitar, no solo sufrir y resucitar. En Isaías capítulo 53, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Hablaba del sufrimiento y muerte del Mesías, así como de su resurrección. Dice en el verso 3: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Acabamos de pasar la Pascua y el sacrificio, y para mucha gente hoy no le sigue importando. Verso 4: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado de nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios, dice el verso 6, para seguir los nuestros. Este es el curso de la humanidad. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Verso 7: fue oprimido y tratado con crueldad. Y esto lo sabemos todos. Verso 8: al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Sin embargo, quiero que ponga atención en el verso 10 y 11. Pero esto, vean hermanos, no era algo casual o porque Jesús no tenía un propósito o porque cumplió mal ese propósito, sino nos dice el verso 10: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor por nosotros. Eso era parte del plan de Dios. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Para que diese fruto necesitaba morir y resucitar. Disfrutará de una larga vida. No nos dice que se va a quedar muerto, sino que va a tener una larga vida. O sea, no termina en la muerte. Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Era necesario que pasara por eso. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo sufrido, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Este pasaje lo tocamos el viernes. Era necesario que Jesús pasara por esto. Sin embargo, también Oseas dice:
no solamente era necesario que pasara por esto, y aunque nos dice que iba a tener vida, sin embargo Oseas en el capítulo 6 nos dice que al tercer día iba a resucitar, y muchos pasajes del Antiguo Testamento. Dice en el verso 1 de Oseas 6: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ponga atención en el verso 2: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Era necesaria la muerte, pero la resurrección al tercer día para que nosotros tuviéramos vida. Y entonces nos va a decir que seguiremos conociendo al Señor y será como lluvia temprana y tardía, como el sol que sale. Hasta ese momento, cuando Él resucita, el mundo puede ver de nuevo la luz. De hecho, Juan dice: Él es la luz, aquella luz que alumbra a todos los hombres. Venía a este mundo, pero necesitaba morir para resucitar. En Mateo 27, que leímos al principio, verso 63 al 66, bueno, específicamente el 63, ¿qué era lo que decían los sacerdotes? Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Por qué se acordaban de esto? Porque la profecía lo decía. Y ellos decían: no vaya a ser que verdaderamente Jesús es el Cristo. Vamos a detener todo, vamos a impedir esa resurrección. No lo podían impedir. Pero si se llega a dar, ¿qué hicieron? Si seguimos leyendo más adelante, dice que le dieron dinero a los que cuidaban ahí, a los soldados, para decir: se lo robaron, nos dormimos y se lo robaron. Pero recuerde que eso era causa de muerte para los soldados. Y si algo les va a pasar a ustedes, nosotros los vamos a librar. Fueron capaces de sobornar, fueron capaces de engañar, fueron capaces de todo esto por ir en contra del propósito de Dios. Verso 64: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Ese era el temor de ellos. Sin embargo, nosotros vamos a ver que ellos, en el verso 66 dice que aseguraron el sepulcro como ellos sabían, sellaron la piedra y pusieron guardia. No había entonces posibilidad de que alguien entrara a robar ese cuerpo. Toda la oposición y resistencia del hombre no va a detener el propósito de Dios en nuestra vida, aunque nosotros nos resistamos. En ocasiones no sabemos de qué manera, pero el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Recuerdo una hermana, bueno, aquí están sus nietos, bisnietos, la hermana Mari. Ella tenía 90 años cuando llegó al Señor. Y ella decía: ¿por qué perdí todos estos años para llegar a conocer al Señor? 90 años, se bautizó a los 92, creo, ¿no? Se bautizó a los 92 y murió a los 101 años. Pero ella decía: yo sé que ahora conozco al Señor. 90 años. Y decimos: ¿por qué el Señor esperó 90 años? Pero nosotros tenemos menos de 90 aquí, creo que todos. Y Dios nos ha dado oportunidad de llegar a conocerle. Aunque nos opongamos, Dios va a cumplir su propósito. El obrar de Dios se va a realizar en nosotros. Dios lo había dicho en las profecías, en Oseas, en Isaías, y Dios lo cumpliría. Pero también Jesús dijo que resucitaría. Hemos estado meditando en Marcos y vamos a ver algunos pasajes. Marcos capítulo 8, versos 31 al 33, dice que comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar, como dice, después de 3 días. Él ya le había dicho a sus discípulos. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Él les hablaba claramente, pero Pedro le dijo: no, Señor, no vayas a ese camino. Ya tocamos este punto en la semana anterior. Pero Jesús le dice al final, en el verso 33: Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando nosotros no vemos ese propósito de Dios, posiblemente se está cumpliendo delante de nuestros ojos el plan de Dios y nosotros no podemos verlo, porque nuestra mirada está en las cosas de los hombres. Jesús dijo que resucitaría.
Marcos 9, 9 y 10 les vuelve a decir a sus discípulos, cuando Él se transfiguró y descienden del monte, dice que les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Les dijo o no? Sí, ¿verdad? Dice que guardaron la palabra entre sí acerca de esto y discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. No lograban entenderlo, no lograban comprender. En Marcos 9, 31 vemos que Jesús nuevamente les vuelve a decir, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y aún dice que no le preguntaban por temor. Ciertamente cuando hay temas como estos, aún nosotros creyendo en el Señor decimos, ¿cómo será posible esto? O que Jesús volverá y resucitaremos, ¿cómo será posible esto? La Biblia no habla mucho acerca de esto, pero lo que estamos viendo el día de hoy es que en el Antiguo Testamento Dios había dicho que Jesús vendría y vino, que moriría y murió, que resucitaría. Hasta ahora no hemos visto que haya resucitado en la historia. Vemos que Jesús todavía le sigue hablando que va a resucitar. En el capítulo 10, verso 33, Él va al sacrificio y dice, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Sigue hablando de su martirio. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Lean conmigo, mas al tercer día resucitará. ¿Cuántas veces les ha hablado acerca de esto? Varias veces. ¿Y los discípulos? No comprenden, no entienden. En Marcos 14, verso 26 al 28 dice que van al monte de los olivos y les dice Jesús que lo van a negar y se van a escandalizar de él. Pero específicamente el verso 28 dice, pero después que haya resucitado, ¿qué dijo Jesús? Va a resucitar. Iré delante de vosotros a Galilea. O sea, sí voy al sacrificio, pero voy a resucitar y voy delante de ustedes. Nuestra vida pensamos que la decidimos nosotros cada día y ciertamente tomamos nuestras propias decisiones, generalmente malas, pero no nos damos cuenta que Él va delante de nosotros dirigiendo nuestros pasos. Y como el pastor en ocasiones agarra la vara y nos va corrigiendo nuevamente, nos va regresando al camino. No nos damos cuenta, pero Él va delante de nosotros y ha permitido que lleguemos el día de hoy aquí. Y aún nuestros hermanos que hoy no pudieron venir, está permitiendo que ellos puedan llegar a conocerle. Pero ¿qué pasó con lo que Jesús dijo? Voy a resucitar, después de 3 días voy a resucitar. No se angustien, voy a sufrir, pero cuando resucite voy a ir delante de ustedes. ¿Qué pasó? Resucitó. El Antiguo Testamento decía, vendría el Mesías y moriría. Jesús va a la cruz y va a morir. Jesús dijo, voy a resucitar. Y hasta ahora vemos que Él va en ese camino. Y ciertamente leímos en Marcos 16 al principio, el primer día de la semana, cuando iban las mujeres, ¿qué encontraron? Que Jesús ya no estaba en la tumba. Resucitó. Aunque los sacerdotes quisieron impedir la resurrección, aunque pusieron vigilancia, aunque callaron a las personas y las sobornaron, Jesús resucitó. Nada puede detener el propósito de Dios y que Él manifieste su poder. Pero vemos más evidencias acerca de la resurrección de Jesús, y esto es importante, porque no solamente podemos decir hoy resucitó porque nos enseñaron, sino porque lo tenemos escrito. Y dice en Marcos capítulo 16 que ese primer día de la semana van las mujeres, del verso 1 en adelante, y ven la piedra removida en el verso 4, porque ellos decían, ¿quién nos va a mover esa piedra? Y en el verso 5 dice que entraron y ven a un joven sentado cubierto con ropas blancas. Verso 6, mas Él les dijo, no os asustéis. ¿Quién era? Un ángel que estaba ahí. No se asusten.
Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. ¿Quién confirma primero esa resurrección? Bueno, el Antiguo Testamento y los profetas decían que iba a resucitar, pero ahora un ángel dentro de la tumba dice: vean, no está, porque ha resucitado. Ese Jesús Nazareno que ustedes buscan ya no está aquí. Y le dice en el verso 7: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como, ¿cómo dice, hermano? Como les dijo. Lo que él dijo, ahora ha resucitado y él va delante de ustedes a Galilea. Dios lo dijo y vino el Mesías. Los profetas hablaron del sufrimiento y pasó el sufrimiento, y hablaban también de la resurrección. Jesús enseñó sobre la muerte y su resurrección, y ahora las evidencias que están diciendo: Jesús resucitó. Y Jesús dice: yo voy a ir delante de ustedes. ¿Y dónde vemos ahora a Jesús? Yendo delante de sus discípulos. Y dice que ellos se fueron, o las mujeres se fueron temblando con temor. Vemos que también estas mujeres confirman la resurrección de Jesús en el capítulo 16, versos 9 y 11. Van con los discípulos a darles a conocer esta noticia. Dice el verso 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Ya no nos dice al inicio del verso: Jesús va a resucitar. ¿Cuál es la expresión? Habiendo resucitado. Ya fue algo realizado, ya es de facto, no hay duda. Y el escritor Juan Marcos escribe esto. Recuerden que él caminó con Pedro, y el escritor de Marcos escuchó todo de Pedro y lo escribe. Algunos escritores dicen que ese joven que iba atrás, escondido, siguiendo a Jesús, que iba cubierto con una sábana, ese era Juan Marcos. No sabemos, la Biblia no nos dice, pero él nos escribe todo esto porque también caminó con Pedro. Y dice en el verso 9: habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes. ¿Y cómo estaban? Tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. Cuando Jesús les habló de la resurrección, no lo creyeron. Ahora que María les ha dicho, no lo creen. Cuando fue María y Salomé también al sepulcro, ellas mismas no lo creían. Los discípulos en camino a Emaús van caminando y van lamentándose de todo lo que ha pasado. A veces parece la vida del cristiano. Ahora soy cristiano, qué aburrido, porque somos cristianos. Todo nos duele y nos volvemos de mal carácter, ¿no? Bueno, eso me dijeron de unos hermanos de otra iglesia que no conocemos. Los de aquí no, ¿verdad? En lugar de tener una vida de gozo, saber que el sacrificio de Jesús, aunque nosotros pasemos por ese camino, tiene un propósito eterno. Vamos en camino ciertamente a la cruz, pero también a la glorificación con Cristo. Pero ellos van tristes, llorando. Y ellos, leemos en Marcos 16, 12, dice que se les apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. ¿Qué pasó en el camino a Emaús? Dice que van, Jesús les empieza a hablar y ellos le dicen: ¿de qué vienen platicando? ¿No sabes? Tú eres el único extranjero que no sabes de las cosas que ha pasado en Jerusalén. Y le empiezan a hablar, ¿no? Que Jesús, que decía que era el Cristo, lleva 3 días de muerto. Y entonces Jesús les empieza a hablar y abrir las escrituras y decir: era necesario que padeciera, pero iba a resucitar. Y ellos se asombraban. Y cuando llegaron a un lugar, dice que se prepararon para comer. Y cuando él oró, entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que era Jesús. Pero aún van y lo cuentan a los discípulos
y no lo pueden creer. Ya vemos entonces al ángel diciendo ha resucitado, a María Magdalena y Salomé diciendo ha resucitado, a los que van en camino de Emaús diciendo ha resucitado y no lo creen. Hoy en el 2022 podemos hablar de Jesús que ha resucitado y la gente no lo cree. Podemos hablar no solamente de su palabra, sino aún de los milagros que Él ha hecho, aún sanidades, cómo ha obrado en nuestra vida y la gente no lo cree. Pero finalmente, en Marcos 16, verso 14 al 16, Jesús se aparece directamente a ellos. Como somos tan rebeldes, en ocasiones Dios tiene que tratar con nosotros y zarandearnos para que podamos entender, para que podamos conocerle. Dice, ay de los hermanos que no vinieron hoy, ¿verdad? De nosotros siempre hemos escuchado bien la palabra de Dios, pero en ocasiones, si nos enfrentamos a la palabra, nosotros hemos sido los primeros rebeldes o que nos hemos negado a la voluntad de Dios. Dice en el verso 14 del capítulo 16, finalmente se apareció a los 11 mismos, los que no creían, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y cuando finalmente se aparece, recuerden que aún ahí estaba Tomás, y antes decía, si no meto mi dedo y mi mano, no voy a creer. Y cuando Jesús se aparece, dice, a ver Tomás, ven. Y entonces Tomás, viendo la evidencia, ¿qué dice? Señor mío y Dios mío. ¿Por qué estamos viendo las evidencias? Porque esas evidencias deben servir para que nosotros creamos. En el verso 16 de Marcos 16 vemos que ahora, verso 15, esos que ya han visto a Jesús resucitado reciben una encomienda: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes van a ir y van a hablar de la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso nosotros no tenemos misa. La misa significa crucificar a Jesús. Nosotros ¿qué tenemos? Una celebración por la resurrección de Jesucristo. Y cada día nuestra vida debe mantener esa celebración. Ahora, año 2022 después de Cristo, la historia nos confirma. Jesús dividió la historia en su nacimiento. Cristo dividió la historia. Pero esa misma evidencia histórica y las evidencias bíblicas que hemos visto nos reclaman ahora creer en la resurrección de Jesús. Y esa resurrección de Jesús tiene un propósito, no solamente para que le adoremos y le alabemos en los servicios, sino tiene un propósito tenía un propósito en la vida de Jesús. Si Él predicó, vivió y sufrió, pero no resucitó, es como Mahoma, es como los falsos profetas o los falsos cristos. No tendría ningún sentido su ministerio, ni que nosotros creyésemos en Él. Ya después con calma usted puede leer el capítulo 15 de 1 Corintios y nos va a hablar acerca de eso. Sin embargo, había un propósito para que Él resucitara, o muchos propósitos, pero salvarnos y que Él fuese glorificado. Dice en Marcos 16, versos 19 al 20, y el Señor, después que les habló, que se presentó a los discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y el credo que dice que hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y ellos saliendo, viendo esto, y Hechos capítulo 1 nos narra la ascensión de Jesús. Mateo capítulo 28 nos narra este mandato y la ascensión de Jesús. Dice, y saliendo ellos, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Así como las profecías hablaban, Dios, o lo que Dios había dicho, Dios lo cumplió. Enviaría al Cristo y Él vino. Así como decía que moriría para ser el Salvador, Jesús lo hizo. Así como el Antiguo Testamento decía que resucitaría, ¿qué pasó, hermanos? Jesús resucitó y Él se levantó de los muertos. Pero también Jesús dijo algo más cuando resucitó, cuando caminó con los discípulos, lo que se escribió y que nos llega hasta hoy.
La promesa de Jesús fue que Él volvería. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque todo lo que la Biblia ha dicho se ha ido cumpliendo. Lo que Jesús dijo de su resurrección se cumplió. Y a veces hasta allí creemos, pero Jesús dijo que volvería y Él lo cumplirá. Dice en Hechos capítulo 1, verso 8 al 11, cuando habla sobre la venida del Espíritu Santo, o la promesa del Espíritu Santo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La presencia del Espíritu Santo hará esto en nosotros. Verso 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, lea conmigo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto es lo que Daniel capítulo 7 verso 13 había dicho cuando el pueblo estaba allá en Babilonia cautivo, cerca del año 539 antes de Cristo. Dice que Daniel veía al anciano de días, al Padre, y veía al Hijo de Hombre, uno como Hijo de Hombre, que se acercaba a él, y a él le daban la honra, la gloria, el poder y la alabanza, y que todas las naciones le pudieran exaltar. Con la resurrección de Jesús, Él es glorificado. Allí va a terminar la historia. Él es glorificado, y entonces todas las naciones vendrán y se postrarán delante de Él. ¿Creemos esto que dice la palabra de Dios? Daniel lo dijo. Jesús dijo que Él sería glorificado nuevamente delante del Padre. Y regresando al verso 9 de Hechos 1, ahora el verso 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Lean conmigo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es la promesa? Vendrá. Si hasta aquí Dios ha cumplido, Jesús ha cumplido, su palabra lo ha hecho, Él dijo esto, todavía no vemos, pero seguro Él vendrá. Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice de la siguiente manera: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Aquí está hablando de la consumación de la historia en el libro de las Revelaciones. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 7: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Él volverá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Verso 8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Si promete que volverá, lo cumplirá y se manifestará por segunda vez, pero ahora como el Rey todopoderoso. ¿Podemos confiar en esto? Hay una parte dentro de la teología que se llama la paradosis apostólica o la enseñanza. No estamos hablando de la tradición, sino la enseñanza apostólica. Lo que enseñaron los apóstoles es lo que nosotros debemos mantener hasta hoy, fundado en la palabra de Dios. Eso se convierte en enseñanza y se convierte en doctrina, lo cual debemos no solamente de recibir, sino transmitir. Y dentro de esa enseñanza que dejaron los apóstoles, no solamente hablan de la resurrección de Jesús, sino de la obra que a través de esa resurrección Jesús está haciendo en nosotros. Podemos ver entonces, vean en 1 Corintios capítulo 15, el Evangelio dice que Cristo volverá y sabemos que ciertamente volverá. Versos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, lean conmigo, conforme a las Escrituras. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y esta parte es muy importante, léalo conmigo,
primicia de los que durmieron es hecho. O sea, es el primero para que todos nosotros resucitemos en el día final. Como resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, en este nuevo Adán, todos serán, ¿cómo, hermanos? Vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, y lea conmigo esto porque es un gozo. Luego los que son de Cristo en su venida. Si Él lo prometió, lo cumplirá. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice en el verso 16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y lean conmigo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, lean conmigo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, dice, aliéntense cada día con estas palabras. Porque pensamos que la resurrección es el final. No, Él resucitó para que nosotros resucitemos y estemos con Él. Allí termina la obra del Señor. Prometió y lo hará. Nos ha resucitado cuando creímos en Él, pero aún falta la resurrección final, cuando al morir nuestro cuerpo se levante para recibirle. Quiero ir terminando con estas citas en Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ya ve la importancia de la resurrección? Nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó. Y asimismo lea con gozo esto, porque esto es también, así como Jesús fue glorificado, nuestra glorificación. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde dice la palabra de Dios? ¿Dónde dice Pablo que usted está sentado? En los lugares celestiales, pero todavía nos vemos aquí. Pero está hablando de ese día final. Estaremos en esos lugares celestiales. Promete entonces resucitarnos y lo hará. Sentarnos en esos lugares celestiales y seguramente lo hará, aunque haya oposición, aunque Satanás se oponga, aunque mucha gente se oponga, aunque a veces nosotros mismos nos hemos opuesto. Jesús ha resucitado porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven, nos dice Pablo en Romanos 14. Y quiero terminar con el capítulo 8, verso 11 de Romanos. Pablo está diciendo, vean esta obra gloriosa. Y por eso él estuvo dispuesto también, Pablo, a dar su vida por el Evangelio y por Cristo. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, podemos decir amén. El espíritu mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Esto entonces implica que no solamente Jesús cambió la historia, sino que cambió el destino de la humanidad y cambió sobre todo el destino de muerte y de condenación que teníamos, para darnos una vida ya de facto desde su resurrección, para decir, ahora tienen vida eterna, ahora están sentados en lugares celestiales. Trajo el reino celestial, el reino de arriba, el reino del Padre a este mundo que estaba en tinieblas. Así que todo aquel que ha creído al mismo tiempo ha sido tomado de este reino donde estaba y ha sido trasladado al reino del Padre, al reino de arriba. Por eso dice, estamos sentados en lugares celestiales. Lo que Jesús comenzó con la muerte, lo concluyó con la resurrección. Jesús entonces no es un revolucionario, no es solo un maestro, no dividió la historia, dividió la oscuridad trayendo la luz. Más bien destruyó la oscuridad, destruyó la muerte trayendo vida.
nos hizo salir de muerte a vida y nos dio entonces un nuevo destino. Ahora Él ha prometido a través de eso que nosotros podemos ser llamados hijos. Somos su pueblo, somos su propiedad. Él nos ha sellado y nos ha preparado con el Espíritu Santo para aquel día final. Si entendemos lo que Jesús hizo en nuestra vida, eso debe impactar nuestra vida para la eternidad. Y si esto impacta nuestra vida para la eternidad, no es posible que en esta vida, en esta tierra, no podamos vivir como vivos entre los muertos. No podamos vivir bajo el gobierno de Dios y que no podamos mostrar la obra que el Señor ha hecho, si Él ya resucitó. Por eso es un reto para nosotros vivir como discípulos suyos, pero vivir honrándole. Y que después de encontrarnos con Él, vayamos y digamos a sus discípulos, aquellos que aún no conocen: Jesús ha resucitado y va delante de ustedes. Jesús ha resucitado y ese camino que nos mostró es el camino que tú también vas a seguir para estar en los lugares celestiales. Que no pongamos nuestra mirada en un día y en una celebración, sino en el reino eterno que Él ha preparado para nosotros. Él mismo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y vendré y los tomaré a mí mismo, dijo. Entonces hoy tenemos esa seguridad. Creemos que vendría, vino. Creemos que sufriría, decía la palabra, sufrió. Creemos que la palabra decía que resucitaría, resucitó. Creemos también que Él fue glorificado y Él va delante de nosotros. Y eso Él lo hará. Pero mientras estamos en esta vida tenemos que vivir como esos vivos de entre los muertos, glorificándole. Pongámonos en pie y oremos. Padre, te damos gracias en esta hora y oramos para que tu palabra sea prosperada en todo lugar, pero sobre todo que nuestro corazón sea abierto a ese entender y a esa comunión contigo. Queremos entrar en tu presencia y queremos, Señor, tener esa gloria tuya reflejándose en nuestra vida, cambiando nuestro vocabulario, cambiando nuestro carácter, cambiando el deseo de nuestro corazón, cambiando todo aquello que se oponga a la voluntad tuya. Porque a veces queremos detener y poner piedras y poner tanta oposición para hacer tu voluntad, pero hoy comprendemos que nada se puede oponer a tu maravillosa presencia, a tu soberanía. Y Señor, hoy nos doblegamos ante esa soberanía. Pero así como resucitaste y esto cambió la historia, que hoy cambie el curso de nuestra vida, que esto demande en nosotros vivir en obediencia. Y que hoy, Señor, como los discípulos que fueron caminando y que te fueron conociendo, e inclusive en la resurrección fueron viendo cada vez más clara la obra que habías hecho al resucitar, sabemos que vas delante de nosotros, que vayamos, Señor, y que llevemos este evangelio a aquel que todavía no lo recibe. Señor, gracias por darnos vida, gracias por cumplir tu palabra y gracias porque te esperamos. Y Apocalipsis termina diciendo que la iglesia, la esposa, dicen: sí, ven, Señor Jesús. Y el Espíritu aún clama: sí, ven, Señor Jesús. Y nosotros como tu iglesia clamamos hoy: has resucitado. Pero ahora, Señor, clamamos y esperamos y decimos: sí, ven, Señor Jesús. Gracias, Padre, por darnos ese amor en Jesucristo. Gracias, Jesús, por entregar tu vida por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos cada día ese sacrificio y ayudarnos a vivir esa nueva vida que Cristo nos ha dado. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano.